Atacamos. Hombre, Henry, buenas tardes. De ti voy a hablar luego. Y además, a no mucho tardar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Ahora, Henry, a esto voy a comentar un momentín. Bien, ahora comentaba antes fuera de micrófono, fuera de grabación, ¿eh? Bueno, bien, o sea, la cuestión fue, como he comentado antes, es simplemente que tenían que quitarlo, lo comenté, creo, ¿no? Quitarle todo el arsenal de metal que llevaba en el brazo. La operación salió muy bien, sinceramente muy bien. ¿Mm? Y bueno, únicamente es cuestión de convalecencia. Se ha quedado un par de días en el hospital porque resulta que se infectó no sé qué historias. Y como estamos con el maldito COVID, los médicos prefirieron no correr riesgo de ningún tipo. Pues que se quede aquí tranquilamente y ya está. Vale. Pero bueno, ya la trajimos a casa cuando fue. Trajimos el jueves, el jueves ya, sí. Hoy ha salido otra vez que tenía que hacer revisión de hospital y ha llegado a casa a la cosa de una hora y ahora acaba de llegar, digamos, mi hija pequeña con las nietas y bueno, ya están las niñas por ahí con su yaya, con su abuela, ¿eh? En fin, bueno, normal, no pasa absolutamente nada. De momento ha ido todo bien y ahora es cuestión, digamos, ya de recuperación y bueno, es un tema muy pesado, ¿eh? Porque pensar que tiene, o sea, el brazo izquierdo, que es lo que le pasó, donde le pasó esto, digamos, ya lo tiene, digamos, deformado de por vida. Es decir, ya no puede, por ejemplo, estirarlo plenamente. A según qué zonas, digamos, de la cabeza, incluso del mismo lado izquierdo, pues no puede llegar del todo. No puede llegar del todo. Eso ya ha quedado así de por vida. Eso ya está, ¿no? Afortunadamente, para eso, lo que sería el húmero se ha quedado bien soltado, pero el problema está que el codo, bueno, el codo es un tema muy complicado, muy complicado. Entonces nos dijeron que si pronto, que si no sé qué, mi mujer que ha sido enfermera dijo, ya mire, no me mareé, déjeme como estoy, que ya me hago caro y tema resuelto. Y se acabó, sin más. En fin, y así son las cosas, no pasa nada más. Eso es lo que nos tocó, pues señores, buenos días y otra cosa. Tampoco te vas a amargar ni mucho menos, ¿no? Como suele decir mi mujer, de ella tomé esta frase y ¿sabes qué te digo? Habrá días mejores, buenos días y otra cosa. Ella es una persona muy positiva, tremendamente positiva. O sea que en ese sentido, menos mal. Bueno, venga, Somi, vamos a por lo nuestro, que es lo que nos interesa. Venga, vamos a ver. En primer lugar, el debate primero que habéis hecho ha resultado francamente muy bueno. A mí, francamente, me ha gustado, de verdad. Y ha habido un compañero presente, el amigo Henry, Henry que en su aportación al final de todo pone una frase que es realmente muy buena, que además la he anotado para leerla tal cual. Henry, en definitiva, viene a definir de alguna forma lo que sería la valoración de empresas o los métodos utilizados y demás. Y si no me equivoco, al copiar dice algo así como, en definitiva, son métodos subjetivos, variables, inexactos, cargados de incertidumbre, de subjetividad demostrada, con intereses que pueden diferir significativamente entre ellos. Yo dije, ole, sí señor, las cosas son como son, es así, no hay más. Es decir, a ver, no significa que estemos aquí enseñando humo, ni muchísimo menos. Esto es un tema bastante serio que aparte, digamos, mueve de verdad, creedme, muchísimo dinero, muchísimo dinero. Es decir, no es lo mismo valorar, ¿qué te diré yo? Por ejemplo, la empresa Siderar Argentina, la empresa, por ejemplo, Walmart de Estados Unidos, valorar, ¿qué te digo? DuPont de Nemours, o valorar, por ejemplo, a ver, con todos mis respetos al señor Rafael, Talleres Rafael, Sociedad Limitada, que estará a saber dónde. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, dependiendo, como ya os comenté, dependiendo de la empresa y demás jaleos, bueno, pues hay diversos métodos a utilizar, pero como siempre, acordad lo que os comenté, como de costumbre, todo esto queda siempre en manos del evaluador que ha de ser capaz, acordaos, os repito una vez, ser capaz de defender ante quien sea el método que ha utilizado, los cálculos que ha realizado, el porqué de la elección de ese método y de esos cálculos, el porqué de los parámetros que ha utilizado y, sobre todo, la valoración que él ofrece. O sea, en cifra exacta o intervalo, lo que sea, hace defenderlo donde haga falta. ¿Acordáis, por ejemplo, que hay un caso muy curioso, quizá el caso más difícil que yo tuve, que fue, digamos, es curioso, bueno, no he vuelto a tener ninguno más, o sea, en cierto modo, gracias a Dios, que es en un juzgado, que había una separación de socios,
Y bueno, pues bueno, hicimos el despacho que yo tenía, bueno, y bien, pues hicimos nuestra valoración, nuestro trabajo tranquilamente, y bueno, los socios lo único que querían saber era por qué habíamos calculado un tipo de interés para hacer la actualización en lugar de otro. Concretamente, habíamos calculado nosotros en el tipo, entonces, en los tipos que había entonces en España, habíamos calculado un 12,5%, y ellos querían actualizarlo a un 19%. ¿Mm? Ellos se basaban en lo que sería, digamos, no el índice, digamos, utilizado para hipotecas, ni mucho menos, lo que se llama, hay otro tipo de índice que se utiliza en España, que es el IRPH, que es, digamos, un índice que tienen establecido las cajas, o que tenían establecido las cajas de ahorro en su momento, cuando no fuese posible acudir al mercado interbancario. Bueno, historia de esas, digamos, de los bancarias, ¿no? Entonces dije, no, nos tocó defender por qué el 12,5 en lugar del 19. Y eso, evidentemente, al 19% salía una valoración muy superior y al 12% pues salía, digamos, un poco más atenuada, ¿no? Entonces el tema fue, claro, digamos, no aceptaron, digamos, quien defendió esto en inicio ante el juez fue, digamos, mi compañero, que era es una persona, digamos, digamos, una persona recta, pero a ver si se explicarme bien, que esto no es peyorativo nunca, digamos, con poca cintura, es decir, él sabe que esto es así y no le expliques, no, esto es así, punto, se acaba, 2 y 2 son 4, diga usted lo que le da, no, es que verá usted, a veces 2 y 2 hay que descomponer en 1 más 1 más 1 más 1, ¿me explico? Entonces quizá, en fin, yo en ese sentido tengo un poquitín más de cintura, digo, y pudimos, digamos, sortear, porque aquello realmente se puso peliagudo, más que nada porque los oponentes, digamos, se habían empecinado en que era el 19 y les podías explicar lo que tú quieras. ¿Por qué no es el 19? Bueno, pues explicamos el por qué y ya está. El juez afortunadamente aceptó la explicación nuestra, menos mal, ¿no? Pero y es curioso que no me ha vuelto a venir ninguna judicial. De cierto modo, mejor, ya os aviso, porque enfrentarse en un juzgado suele tener su gracia, sinceramente. Bueno, venga, vamos a empezar. Esta presentación es cortita, como hicimos en la otra vez, cuando acabemos también la colgaré en el tablón para que la tengáis y podéis discutir, comentar lo que sea sin ningún problema. Luego al final también lo que haremos será comentar la actividad segunda, que es la que tenéis que presentar dentro de poco. Y ya está. Por cierto, un tema. Sobre el tema, sobre todo, de las fechas límites de entrega, sobre todo de las actividades. Si habéis visto, o sea, el esquema que he seguido la primera actividad es la que sigo siempre en todas. Es decir, tenéis una fecha de entrega, al día siguiente de esa fecha de entrega, yo siempre doy un poquito de margen, publico la solución y en el momento que se publica la solución, obviamente ya no puedo aceptar más entregas, como debéis comprender. O sea, yo estoy totalmente convencido de que en la inmensa mayoría de las ocasiones, diríamos que en el 100%, venga, 100%, digamos, las personas que entregan después de publicar la solución no es que hayan copiado la solución, no. Pero, digamos, formalmente no queda de forma adecuada. Entonces, lo que he hecho ha sido a estas personas que han presentado después de esa fecha de solución, les he enviado un mensaje específico y particular a cada uno, diciéndoles básicamente que, obviamente, una vez publicada la solución no puedo aceptar más, pero no tengo ningún inconveniente. Vamos a ver cómo queda el resultado final del módulo, porque nos quedan todavía 2 actividades, quedaban los 3 debates y queda la evaluación final. O sea, esto puede superarse más que sobradamente, ¿no? Entonces, una de dos. Si no lo hemos superado, no hay ningún problema yo en poner un ejercicio adicional para suplir esta primera actividad. Ningún problema. O bien, no sé, ¿qué te diría yo? Pues que la calificación que obtenéis no es lo bastante suficiente para vosotros, no hay ningún problema, yo puedo poner siempre una actividad adicional, sin mayor problema. O sea, por mi parte no tenéis jamás ningún problema en ese sentido, ¿de acuerdo? O sea, únicamente que lo sepáis, siempre va así, fecha a tope, al día siguiente solución y enseguida de la solución empieza a salir ya la calificación, ¿de acuerdo? Vale, pues bien, vamos a empezar con la segunda videoconferencia que va a tratar estrictamente además de lo que es el método de los múltiplos comparables. Cuidado porque aquí, ese es un método que, como sabéis, ya habéis visto en la literatura que tenéis ahí. A ver, para según qué sectores de actividad, pues bueno, pues suele ser utilizable. Y aunque no se haya utilizado ese método para una compra o venta de compañías,
algún múltiplo de los que pueden haberse utilizado sale a la palestra. Por ejemplo, creo que os lo comenté en la videoconferencia pasada. Recientemente tuvo lugar la fusión entre CaixaBank y Bankia en España. Como sabéis, digamos, las antiguas cajas de ahorro enormes de España, son dos bancos, CaixaBank y Bankia. Muy bien. Pues resultó que el precio que había pagado CaixaBank por comprar Bankia, mira por dónde, era 13 veces el EBITDA de Bankia del año anterior. Entonces, cuando posteriormente se habló de una nueva fusión o nueva compra o absorción de un banco por otro, que fue Banco Bilbao Vizcaya, la BBVA, que iba a comprar o absorber el banco de Sabadell, pues lo que salió al mercado fue, hombre, si Caixa y Bankia ha sido 13 veces el EBITDA, pues por ahí era la broma con el BBVA y el Sabadell. No, es que no tiene nada que ver. O sea, la estructura de unos bancos con otros es que es como, y perdón por la frivolidad, como un huevo y una castaña, no se parecía absolutamente en nada, pero en nada, de nada, de nada, de nada. Entonces, bueno, pero bueno, ya salió, 13 veces de pinta, es decir, no se utilizan los múltiplos, pero mira, para eso sí. O sea, cuidado, o sea, y volvemos a lo que os he comentado más de una vez. El método, digamos, base, el método que realmente se utiliza, además, el que da mayor que los resultados siempre es el de descuento de flujos de caja, ¿de acuerdo? Y a continuación se utilizan algunos otros por si acaso, para reforzar un poquitín y para ver por dónde van los tiros, si coincide, ¿no? Entonces, el siguiente más utilizado siempre, luego está el tema del goodwill, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, que sepáis que la cosa va por aquí. Entonces, en el tema de los múltiplos, veréis que vamos a hacer especial hincapié, y eso voy a parecer vuestra abuela por lo pesada, con perdón a todas las abuelas, que yo también soy abuelo, ¿verdad? Suerte no me llame señora. En el sentido de pesado, vamos a hablar mucho del EBITDA, que es un múltiplo que tiene muchísimo peligro, como veréis cuando empecemos a hablar. Venga, bueno, entonces, como de costumbre, en toda presentación de un servidor siempre hay uno o dos juegos. Esto será muy rápido, Venga, el primero. Entre todos estos símbolos hay uno que claramente se diferencia. ¿Sabéis cuál es? ¿Sabéis dónde está? 15 segundos. Correcto. Este. Muy bien. Perfecto. Siguiente juego, ya no habrá más juegos, Venga. ¡Hala! Este interrogante. Venga, aquí tenéis 2 minutos. Ya os aviso que aquí puede haber dos respuestas. Hay corrientes en ambos sentidos, Pero bueno. ¿Cuál es el interrogante aquí? ¿Qué valor? Vamos. No. Mira, Shirley y Marcia, bueno, Marcia ha corregido, menos mal, tienen una de las posibles respuestas. Ahí, Henry, casi. No, Ricardo no. Viviana, bien. Bueno, va, nos rendimos. Venga, yo también me rindo, venga. Va rápido, pueden ser o 16 o 30, veréis por qué. Mira, los zapatos. Hay 6 zapatos, la suma 30, obviamente cada zapato vale 5 unidades, punto, se acabó. A continuación tenemos 2 zapatos más 2 chinos, fijaos, 2 chinos orientales con silbato. Luego, cada zapato 5, luego cada oriental con silbato vale también 5. ¿De acuerdo? Siguiente línea.
oriental o chino con silbato, más 8 silbatos. Luego, cada silbato vale 2. 5 más 4, 9, más 4, 13. Y ahora viene cuando lo matan. Fijaos bien. Aquí dos teorías. En principio, esto al principio siempre era de la siguiente manera. Este más este y el resultado por este. Últimamente la gente dice, oye, una cosa, y si en lugar de hacer esto y el resultado por este, hacemos esto, perdón, hacemos esto y el resultado por este, ¿qué pasa? Entonces, fijaos, si lo hacemos, digamos, en la época, digamos, en lo habitual, sería 5 más 3, porque fijaos que oriental este no tiene el silbato, si era 8 por 2 serían 16. Si lo hacemos al revés sería 3 por 2, 6, ¿vale? Por ahí irían los tiros. ¿De acuerdo? Pues venga, si queréis lo practicáis luego vosotros tranquilamente a ver lo que os da. ¿De acuerdo? Venga, bueno, vamos a atacar el tema. Venga, vamos a ello. Vamos a ver. Fijaos bien, ¿qué relacionan los múltiplos? Ante todo, fijaos, los múltiplos, como tenéis en la literatura que os he puesto, de alguna manera, en cualquier manual que veáis, incluso en valoraciones que se han hecho vía múltiplos, a pesar de que digamos que la empresa target nuestra, la que tenemos que valorizar nosotros, no cotice en bolsa, suelen tomarse siempre empresas que han cotizado en bolsa o que cotizan y que han tenido pues algún cambio de accionariado, algún cambio, digamos, de propietario, etcétera, etcétera. Entonces, se suele trabajar siempre, digamos, las empresas que suelen cogerse para comparar suelen ser empresas del mismo sector, pero que cotizan en bolsa. ¿Por qué? Pues que en principio, las empresas que cotizan en bolsa tienen una serie de obligaciones, no solamente no escritas, sino que son escritas, clarísimas, de facilitar a la bolsa en cuestión información contable cierta, veraz, verificada, auditada, controlada, etcétera, 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 etcétera. Por consiguiente, supone que los datos que esas compañías aportan a la bolsa son correctos, depurados, etcétera, 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 etcétera. Bien, entonces, lo digo por lo siguiente, luego cuando ataquemos el EBITDA veréis por qué lo digo. Entonces, fijaos, los múltiplos en una palabra relacionan la cotización de las acciones con alguna magnitud financiera de la empresa. Ventas, el EBITDA, los beneficios, dividendos, lo que tú quieras. Los múltiplos más habituales, si ya lo conocéis, son estos. El PER, que en definitiva es la relación entre el precio en bolsa de una acción y los beneficios que obtiene año tras año, de tal forma que el PER suele decirse que el PER no es más que digamos, ese factor por el cual tú puedes ver en cuánto tiempo recuperarás tu inversión, porque se supone, en el caso de que lo único que tú recibes de esa compañía a la cual compras acciones sean los dividendos que reparten cada año. Como se supone que los dividendos se reparten una vez al año, etcétera, etcétera, se supone, por ejemplo, si tú tienes un PER de 5, significa que necesitas 5 años para recuperar tu inversión, siempre y cuando, cuidado, lo único que percibes tú sea dividendos. Y por supuesto, siempre y cuando la cotización sea la misma, etcétera. Es decir, con todas las condicionantes que tú quieras. Pero el PER, digamos, viene a significar, uno de los significados es ese, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenéis luego el resto de, digamos, de múltiplos que más suelen utilizar, ¿no? Esto no tiene más, ¿eh? Bien. A ver, como todo esto depende simplemente de precios, el valor del múltiplo cambia con la cotización. Obviamente, si y acordaos que en bolsa se trabaja con expectativas. Es decir, si, por ejemplo, ahora con este tema de la maldito COVID, si resulta que ser una empresa X, dice, no, es que verán ustedes, yo he desarrollado una vacuna, en primer lugar, no hace falta poner, digamos, 2 inoculaciones, con una va que se mata. Segundo, no hace falta tenerla a 80 grados bajo cero.
viene además directamente en lugar de los, digamos, de esos botellines en los cuales digamos, el sanitario tiene que ir sacando la dosis. No, no, es que viene con jeringuillas inyectables individuales, ¿qué tal? Y aparte sale la mitad de precio que las otras. Bueno, esta gente se dispara en bolsa que no veas. Entonces, obviamente, el valor de esa empresa, digamos, la capitalización de esa empresa, capitalización, recordar que es el número de acciones por su valor, por su cotización, ¿no? Entonces, la capitalización de esa compañía, lo veas, se dispara a base de B. Entonces, de alguna forma, cuando empezamos a buscar múltiplos demás, hay que tratar de ver, no solamente, por ejemplo, el PER actual o el EBITDA que tiene ahora, sino vamos a ver un poquito el EBITDA que van teniendo estas compañías. A ver, ante todo, una valoración no se realiza en 10 días. Una valoración suele pedir bastante trabajo. ¿Por qué? Porque hay que recopilar datos y como veréis, por ejemplo, cuando ataquemos el tema del descuento de flujos de caja, que será el siguiente vídeo, veréis que la recopilación de datos en ocasiones es muy laboriosa. Tienes que ir a múltiples fuentes. A ver, hay una serie de bases de datos que todo el mundo conocemos, etc. Pero hay ocasiones que no, que tienes que buscarte la vida buscando, yo qué sé, tremendo. O sea, si os recordáis, por ejemplo, la videoconferencia pasada, os acordáis que os puse los tipos digamos, del bono de 10 años de diversos países, ¿verdad? Bueno, pues si os cuento la batalla que tuve que conseguir para conseguir el del Salvador, que no os pase nada, es que fue terrible. Me dirigí al Banco Central del Salvador. Me enviaron a Luxemburgo, manda narices, porque estaban haciendo una emisión de no sé qué. O sea, fue conseguirlo. Digo, ya, mire usted, mira, oye, no me lo quiero inventar, coño, les explico ahí, mira, yo soy profesor, estoy a mis alumnos, quiero dar unos datos concretos. Bueno, ya aquel señor se apiadó de mí y dice, bueno, va, pues pon este, venga, que es el último histórico. Vale, pues ya está. O sea que al tanto, porque la consecución y obtención de los datos en ocasiones es relativamente complicada, ¿verdad? Bueno, entonces fijaos, aquí la idea es la siguiente. Lo importante es esto último de aquí. Si utilizamos los múltiplos históricos, debemos tener en cuenta si el negocio de la empresa ha cambiado en los últimos años. Es decir, no es aquello coger los datos ahora y venga, tiro millas. No, no. Una evaluación requiere de bastante trabajo, es bastante seria. Entonces, fijaos, aquí os he puesto un ejemplo. Un ejemplo, son obviamente datos totalmente ficticios. Fijaos, del 2012 a 2015, fijaos que el PER, el múltiplo, el PER, el EBITDA, sobre ventas, sobre libros, fijaos, el PER va del 8 a 58, sube al 11, al 14 y el 2015 baja un poquito. El EBITDA va teniendo también una evolución determinada. En este momento, por ejemplo, los múltiplos son estos otros que veis aquí. Entonces, a ver, ¿qué conclusiones sacas tú de esto? Pues muy sencillo. Aquí lo tendrías. En PER y EBITDA estamos por encima de la media histórica, por lo que estaría sobrevalorada. Pero con los demás ratios está por debajo. Es decir, si yo aquí lo que debería hacer, a ver, calculame la media de esta, que en 12, 26, 37, 45, entre 4 serían del orden de 10, 12 y algo, ¿no? O 10 y algo. Pues en PER, aquí está casi 12. Estamos por encima. Es decir, en una palabra, si cogemos la media, estaría sobrevalorada. Con el resto estamos por debajo, estaría infravalorada. ¿Qué diantre debemos hacer? Pues vamos a coger los que han funcionado mejor a lo largo de los últimos años, los que tienen una tendencia, digamos, más suave, más continuada, sin tanto altibajo. Pero cuidado porque tenemos que utilizarlos todos. Y habrá unos que tendrán incidencia, otros que tendrán menos incidencia. Estamos dentro del tema de los múltiplos. Aquí no estamos hablando de flujos de caja ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? Pero que estos múltiplos no son más que simplemente cocientes entre una cantidad determinada y otra. Eso lo tenéis en la actividad que tenéis que resolver esta vez, ¿de acuerdo? Venga. Entonces, al final, esto es anunciaros que al final de toda esta transferencia hay un ejemplo muy concreto que os he puesto para que veáis un poquito cómo funciona en realidad. Esto no tiene mayor importancia. Y aquí tenemos 2 o 3 transferencias que son lo mismo que tenemos en la primera videoconferencia. ¿Existe un valor verdadero? Comillas. Pues depende. ¿Puede ser la valoración un proceso objetivo? A ver, tu intención es ser lo más objetivo posible, pero en principio no lo va a ser, porque tú vas a utilizar un método y vas a utilizar unos datos que a lo mejor los demás te los discuten. Y tu método también te los discuten. Lo que os comentaba antes, ¿por qué utiliza usted este lenguaje y no utiliza el otro? ¿Por qué utiliza, por ejemplo, usted la media
O sea, el promedio y no la mediana, por ejemplo, como magnitud. ¿Sabéis la diferencia, no? Entre media y mediana. Bueno, ¿hay algún método de cálculo que ponga alguna aproximación a valor real o verdadero? Y aquí hay que empezar a hablar lo que comentaba antes de Henry. Bueno, habrá unos mejores y otros peores. ¿Cuál es el mejor? En principio, el que parece ser, y eso es cierto, aquí ya dejémonos de bromas, es el descuento de flujos de caja. ¿Pero por qué? Porque estamos valorando, porque por regla general, yo diría que en un 90 y algo por ciento, lo que se compra y se vende son empresas en funcionamiento. Luego, de alguna manera, lo que se valora es ver si esta empresa, que hoy en día será más o menos rentable, funciona más o menos bien, es susceptible de seguir funcionando más o menos bien en el futuro o es susceptible de ser rentable como mínimo en la misma cantidad que habrá en el futuro. Como es empresa en funcionamiento, obviamente yo tengo que prever qué puede pasar en un futuro más o menos próximo. Y de ahí que ese sea el método, digamos, más adecuado en ese sentido, ¿de acuerdo? Repito, el resto es únicamente pues para concretar, pues mira, oye, pues mira, esta empresa me ha salido, por decir algo, esta cantidad, pero mire, si hubiese utilizado los múltiplos, ¿qué me saldría, por ejemplo? Ahora voy a coger los múltiplos de empresas similares, a ver, ¿por dónde iríamos? ¿Qué valor me daría esto a mí? Y veis, lo curioso es que más o menos, las diferencias entre unos métodos y otros, salvo el Goodwill, el Fondo de Comercio, son relativamente similares. Hay un profesor norteamericano, no me acuerdo cómo se llama, que este es un hombre amante, hace estadísticas de todo. Iba a decir un chascarrillo, pero no me atrevo, estamos entre personas serias, ¿verdad? Que este hombre hizo una estadística en que decía que de utilizar los métodos, digamos, tradicionales, flujos y demás, la diferencia de valoración no solía exceder de más de un 15%. Bueno, 15% puede ser una cantidad brutal, ¿eh? Ojo, si el valor es $1.000.000, por decir algo, hombre, en 850.000 o 1.000.000, pues la verdad, ojo, las cosas cambian, ¿no? Pero bueno, imagínate cuando el precio son $1.000.000.000, o sea, sería brutal. Pero bueno, dentro de todo, oye, es un gap que, a ver, siendo muy fuerte, pero tampoco es demasiado excesivo, porque hay otros métodos que dan una diferencia de casi un 30-40%. Las cosas cambian bastante, ¿eh? Pero va por ahí la idea, ¿eh? Y eso es un poquito, digamos, lo mismo que os comenté en la primera videoconferencia y para ratificar un poco lo dice Henry. Todas las valoraciones están sesgadas. La cuestión es cuánto y en qué dirección, punto. Función de quién contrata la valoración y lo que paga por la misma. Acordaos lo que os comentaba de la empresa mía, del periódico mío, que el hombre decía, yo no quiero vender, pero si me vendo caro. Niña, quiero que salga 10 millones. Dije, no, niña, te salen 3,5. Bueno, como el otro quería pagar solamente uno, obviamente no hubo ya ni siquiera trato, ¿no? Con lo cual tomo mi valoración, digamos, como la base mínima a partir de la cual empezar a tirar para arriba entre lo que él pedía 10 y lo que yo decía que valía. Pero bueno, eso es anecdótico sin más, eso no tiene mayor historia, ¿eh? Vale. Venga. Perdón. Estos métodos, la idea que tiene esto es que en la percepción, hay la percepción de que el mercado no es eficiente. El mercado es ineficiente, comete errores. A ver, lógico, se trabaja por expectativas. Si surge el rumor de que esta compañía va a sacar esta vacuna, bla, 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 las acciones se dispararán, aunque sea un laboratorio, digamos, de chicha y nabo, con perdón de la expresión, como decimos por aquí. Las acciones, bueno, se dispararán que no veas, ¿eh? Y sin embargo, aunque el mercado sea eficiente, es decir, si el mercado es eficiente, se supone que el precio que dé el mercado, es decir, la cotización que haya en bolsa, se supone que será la valoración correcta. Pero aunque el mercado sea eficiente, con lo cual dirías, oye, lo que dice la bolsa, esto va a misa y a asunto terminado, no, porque los métodos son válidos para qué? Valorar empresas no cotizadas, por ejemplo, o valorar efectos de reestructuraciones. Así de sencillo. Por ejemplo, con esta fusión que ha habido ahora de CaixaBank y Bankia, los que no sois de aquí, pues no os habréis enterado, pero por ejemplo, o sea, este año en España van a saltar del sector financiero, 10.000 personas se van a ir a la calle. O sea, la fusión, digamos, de CaixaBank y Bankia va a suponer casi 7.000 personas fuera
Y BBVA, que no está en fusión, va a sacar a 3.000. Aparte las que saca Banco Santander, que ya está pactado que estarán 2.000 y pico más. O sea, ya de entrada este año 2021 habrá mínimo unas 15.000 personas que perderán su empleo en el sector financiero. Hombre, algunos se cambiarán de empresa, lo que tú quieras, pero 15.000 personas menos. Es muy bestia, con perdón de la expresión, es muy bestia, ¿eh? Y eso, bueno, esto a veces pasa. Y cuando tú haces una reestructuración y tú quieres comprar o vender, pues chico, hay que analizar muchísimas cosas. Pero muchísimas cosas. Acordaos lo que os comentaba la semana pasada, de que entre las cosas que hay que mirar, a ver, situación legal, situación laboral, cómo están los contratos, etcétera. Porque a lo mejor, cuidado, con la empresa, con la plantilla que tú tienes, yo no te puedo comprar ni de broma, porque en fin, tú tienes una estructura determinada, pero yo considero que tengo que tener otra que es mucho más ligera, pues tengo que poner gente de fuera, o sea, tengo que desprenderme de gasto de personal. Esto significa que en fin, he de eliminar puestos de trabajo y a lo mejor la eliminación de puestos de trabajo según los contratos que tenga y la legislación laboral del país en cuestión, es que me hace totalmente inviable comprar la empresa a ese precio que en principio sale. O sea que todo hay que... O sea, entonces, fijaos lo que decía, una cosa es la valoración, que tienes esto, y luego, cuidado, ya viene, a partir de esa valoración, viene ya la negociación. Y mire, si es que el valorador me dice que esto sale así, no. Es que yo no lo veo así porque este valorador no ha tenido en cuenta, por ejemplo, porque te digo, pues que sale una normativa nueva de no sé qué, que hace pues que, bueno, pues que no puedes pagar menos, que pues, no es por decir algo. Has de pagar un mínimo del 30% de la anualidad, yo qué sé. Y a lo mejor eso ya hace inviable la compra de la empresa. ¿Eh? Eso puede pasar perfectamente, que lo sepáis, ¿eh? Esto es lo más común del mundo, ¿eh? Entonces, clase de valor, lo mismo que otra vez, valor económico, ¿eh? Y valor financiero, que es lo que interesa a los accionistas, ¿eh? Así de sencillo, ¿vale? Entonces, quería comentaros, antes de seguir con esto, fijaos bien. A ver, en múltiplos comparables, siempre hay que hacer, y ahora va a ser un poquito, digamos, de teoría, que es adicional a la que tenéis en el manual, lo que os he pasado. Fijaos bien lo que os voy a comentar ahora, que yo creo que es importante saberlo. A ver, lo primero que hay que hacer en este método es analizar bien la empresa objetivo, ¿eh? Porque si hace un buen análisis, podrá seleccionar con buen criterio las empresas comparables, ¿eh? Hay que analizar aspectos como actividad que realiza, los que fabrica, comercializa, segmentos del mercado, mercados geográficos en que opera, etcétera, etcétera, ¿no? Estructura organizativa, la calidad de sugerencia. Aquí vendría aquello que decíamos del capital intelectual, ¿os acordáis? Que una compañera de que me ha hecho alguna pregunta sobre el capital intelectual y esto dónde va en el balance, no se ve, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de empresas comparables ha de se recomienda que sean empresas cotizadas en bolsa y que realicen la misma actividad que la empresa objetivo. Fijaos, por ejemplo, que la actividad que tenéis, yo os he puesto de los, ¿cómo se llaman? De los múltiplos que saquemos, baje usted un 20% porque la empresa tiene un tamaño menor, patín patán. Es decir, yo cojo empresas cotizadas y bueno, pero a lo mejor esas empresas venden mucho más que yo, tienen un capital mucho mayor que el mío, ha tenido muchos valores, en fin. Entonces yo tengo de alguna forma que regular. O sea, yo no puedo comparar Talleres Rafael, con todo mi respeto para el señor Rafael, por ejemplo, con la Dupont de Nemours. Es imposible. Así de sencillo. Entonces tengo que ir, digamos, matizando, ¿verdad? Hay que ver, por ejemplo, que los segmentos de mercado sean similares, que tengan estructuras de organización de costos y gastos parecidos o similares o proporcionales, por ejemplo. Y en la práctica es difícil encontrar empresas que cumplan con esos aspectos que he citado, ¿verdad? Pero bueno, la idea es esta, hay que ir a él. Entonces, ¿qué cantidad de empresas hay que incluir? Todas las que puedas. Lo que pasa es que finalmente la realidad lo que hace es que las empresas con las que finalmente vas a compararte a lo mejor son 3 o 4. Así de sencillo. Y a lo mejor solamente es una.
pero generalmente se suele trabajar un mínimo de 3 o 4. En la actividad que tenéis, si no recuerdo mal, creo que hay como 10, pero bueno, estamos en el ámbito académico, suponemos que todo, en fin, todos los datos son correctos, etcétera, etcétera, etcétera. Por consiguiente, en ese no hagáis caso de que tengamos. La tasa de descuento adecuada, bueno, eso se trabaja en el descuento de flujos de caja, no en el método de los múltiplos no hay, a ver, no intervienes, porque fíjate que en los múltiplos vamos a trabajar, como verás, con el EBITDA sobre todo, ahora vamos a atacar el tema de EBITDA, la cifra de ventas, los beneficios y cosas por el estilo. En caso, por ejemplo, que intentemos valorar startups, por ejemplo, empresas de internet, por ejemplo, diarios digitales, por ejemplo, ¿qué te diré yo? Blogs de ese tipo, por ejemplo, en el diario digital que yo valoré, lo que yo hice fue, digamos, comparar los clics que se recibían de las noticias que publicábamos. Porque, ¿qué voy a hacer yo? ¿Con qué voy a comparar? Pero comparé, por ejemplo, pues, con diarios españoles tipo Vanguardia, Razón, etcétera, 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 ¿no? Bueno, no, cuidado, esto es... ese porcentaje, hombre, pues has de ver un poco, por ejemplo, una cosa puede ser, a ver, pues volumen de ventas. Por ejemplo, si tú, por ejemplo, la media de los volúmenes de ventas, por ejemplo, de empresas que tú has cogido para comparar, por decir algo, es de 1000, y tu empresa que estás cotizando, que estás valorando está en, por ejemplo, en 400, pues más o menos tendrás que ver que, mire usted, pues de ese total, de ese ratio, quíteme usted un 60%, porque va más o menos igual. Pero no solamente has de mirar el ratio de ventas, has de mirar el ratio de EBITDA, los ratios que hayas elegido. Entonces, más o menos has de ir calculando por ahí. Por ejemplo, yo en el caso repito, la actividad os he puesto el 20%, porque estamos en tema académico, porque me interesa es el concepto. Es decir, obviamente, una empresa que no cotiza en bolsa, normalmente, de ordinaria, menos salvo que el dueño diga no me da la gana cotizar, punto, así de sencillo, no quiero hacer mi capital, quiero tener el 100% yo. Pues hay empresas así, que son enormes y no quieren, la empresa quiere tener lo suyo y se acabó. Es una familia que no quiere salir a bolsa, punto, se acabó, así de sencillo. Bueno, pues por ejemplo, yo en el caso, en mis tiempos, digamos, bancarios, cuando tuvo lugar la compra de la SEAT española por Volkswagen alemana, pues vinieron aquí a España con la industria auxiliar alemana que vino, inundó todo, pues se veía bastantes empresas de la industria auxiliar, son muy famosas, que no cotizan en bolsa. Son empresas familiares, así, y cuida, facturan barbaridades, pero la empresa, el dueño no quiere pasar aquí a bolsa, punto, se acaba. Entonces, bueno, ¿cómo diantres valoras eso? Pues, tienes que buscarte la vida en ese sentido. Es un tema puramente, esa es por ejemplo, una de las cosas que debes defender ante tu cliente. ¿Por qué le bajas un 30%? Porque el 40%. Esa es una de las cosas que tendrías que, digamos, que defender. Vale. Bueno, entonces fijaos, el tema que a mí me ha traído siempre de cabeza y creo que con razón. Verás, el EBITDA, vamos a ver. El EBITDA en realidad, ¿qué es? Es el margen de beneficios antes de intereses, impuestos y amortizaciones, punto. La obtención es aparentemente sencilla, hay que sumar el resultado neto de explotación, las amortizaciones. Vale, correcto, muy bien. ¿Y cómo sale esto? Mira, son ventas menos coste de las ventas, menos gastos, bla, bla, bla. EBITDA, muy bien, correcto. Entonces, vamos a ver. Si yo utilizo el multiplicador de EBITDA, el vendedor me tiene que justificar a mí, comprador o evaluador, ¿por qué me estás pidiendo este precio? Y esto suele ocurrir cuando se reciben, por ejemplo, las ofertas no vinculantes por parte de los potenciales compradores. Entonces, lo normal que es que las ofertas sean bastante inferiores a lo que yo como vendedor quiero. Entonces, y es entonces cuando el vendedor tiene que dar argumentos para pedir un precio superior. Así de sencillo. Por ejemplo, un caso extremo que seguramente rompe la negociación es agarrarse exclusivamente a que el múltiplo que se paga en el sector es tal. 4, 8, 12, lo que sea. Obviamente esto no es suficiente. Esto tienes que respaldarlo ¿cómo? Por el crecimiento de la compañía, por mi rentabilidad, por el riesgo que tengo, el nivel de la deuda, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues fíjate, si nos estamos amparando en el múltiplo de un EBITDA implícito pagado por otras empresas,
hemos de justificar que las compañías son comparables. Se suele asumir, cuidado, que las empresas del mismo sector lo son, pero cuidado, la forma en que las sociedades están montadas para vender los productos puede ser totalmente diferente y por consiguiente ya no son comparables. Así, dos empresas son comparables en términos de valoración cuando tienen perspectivas de crecimiento similar. Entonces, ¿cómo diantres se ajusta esto? Porque el ajuste puede ser brutal, Se debe excluir. Pues, hombre, muchas veces pues es posible que se tenga que excluir, claro. Hay que ver cómo calculas tú ¿cómo se llama? La cuenta de resultados. Pero fíjate, estamos hablando de la EBITDA. En principio, de la EBITDA, en principio, no recoge, en principio, el EBITDA. A ver, primero, el EBITDA recoge los gastos financieros, porque no una diferencia de cambio, no deja de ser, digamos, un gasto financiero o un ingreso financiero. ¿Está esto dentro del EBITDA o no, Jorge? Veus? Por aquí van los tiros, O sea, cuidado con esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nos hace despistar? Puede haber perfectamente errores contables, aplicaciones incorrectas de la legislación, por ejemplo, un coste de la seguridad social que debe pagarse por el trabajador y que lo paga la compañía, por ejemplo, o está cotizando como autónomo. A veces hay reclasificaciones de partidas porque no se consideran recurrentes. Por ejemplo, si una empresa no se dedica al negocio inmobiliario, vende un local, el EBITDA del año de la venta se verá aumentado considerablemente, pero cuidado, es que acordad lo que comentábamos. Tú te dedicas a una cosa concreta, por ejemplo, por decir algo, no sé, fabricar lavadoras, y tienes 3 naves, porque antes, con la tecnología que había, necesitabas 3 naves, ahora necesitas 2. ¿Qué haces con esa nave? Pues seguramente la venderás, o quizá la guardas por si acaso emprendes otro negocio, pero si la vendes, eso no es un ingreso típico del ejercicio, porque tu core business es fabricar y vender lavadoras, no naves industriales. Luego, si tú coges el balance así a lo bruto, la cuenta de explotación, verás ingresos del ejercicio, tanto, pero cuidado, empieza a raspar un poco y verás cómo dirá. O sea, ventas regulares o ventas de, no sé, de productos acabados, no sé, tanto. Ingresos por, digamos, por ¿cómo se llama? Ingreso, digamos, por venta de inmuebles, tanto, pero eso no es un ingreso de la empresa como tal. Eso es un ingreso totalmente extraordinario. Luego, tú, a la hora de elaborar tu EBITDA en tu empresa target, que es la que estamos valorando, tú de esos ingresos has de quitar esta venta de inmueble. Con lo que fíjate, de EBITDA varía absolutamente. Tenéis, por ejemplo, otra serie de cosas que son, ¿cómo te diré yo? Unos salarios, por ejemplo, excesivos. Por ejemplo, amortizaciones que se han realizado mal. Hay, por ejemplo, empresas consolidadas que digan el valor de la empresa a las ventas o al número de clientes que sirven, a un precio por número de activos clave del negocio, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿cómo diantres llegas al EBITDA, lo que podríamos llamar el EBITDA ajustado? Bueno, pues hay que ser consciente de que, digamos, el EBITDA debería mostrar una tendencia creciente, tanto en valor absoluto como en porcentaje sobre ventas. Hay que ver, por ejemplo, puede pasar que paguen menos impuestos o que el EBITDA presentado es inferior al real. Hay cosas de las cuales tú eres consciente, cosas de las que eres inconsciente, que no eres consciente, perdón, que es desconocer que estás aplicando erróneamente la normativa contable. O sea, todas estas cosas pasan. Y por consiguiente, de EBITDA, cuando se da, ojo, cuidado, me refiero cuando estéis valorando una empresa y queréis utilizar el EBITDA, ojo, cuidado, atención. Que ahí podéis tener un fracaso tremebundo. Tremebundo. Yo he visto fracasos monumentales por utilizar este método sin haber depurado correctamente los datos. Cuidado con esto, repito, se supone que si estás comparando con empresas que cotizan en bolsa, debido a que la información en bolsa es súper exhaustiva, ojo, súper exhaustiva, aunque también puede haber sus trampillas y todas esas cosas, ¿verdad? Que cosas veredes, ¿verdad? Pero en principio,
digamos, podíamos tomar, muchas comillas, como acto de fe o como verdad suprema, que los datos de las empresas que cotizan en bolsa están totalmente ya depurados. Eso es la verdad, y la verdad sea dicha, las empresas que cotizan en bolsa suelen ser bastante ortodoxas en su funcionamiento. No suelen lanzarse alegremente a lanzar órdago por las buenas. Suelen trabajar con bastante rectitud y bastante profesionalidad. El problema vendría en tu empresa, que tú quieres valorar. Cuando te dan la información contable, bueno, a ver, aquí qué es lo que hay. Entonces, sí, o sea, repasar que los ingresos sean realmente los correctos, que el coste de la venta sea realmente el correcto, que los gastos que estás imputando sean los que realmente procedería, sueldos anormalmente elevados, sueldos anormalmente bajos, pagos a la seguridad social que no ligan con lo que sería el sueldo, yo qué sé. Multas, por ejemplo, o sanciones que te han venido totalmente inesperadas, yo qué sé, pueden venir miles de cosas. Por eso el EBITDA es un múltiplo muy utilizado, pero que se debe depurar con muchísimo cuidado. Venga, entonces, fijaos bien, ahora vamos ya, digamos, de cara a barra, de cara al final, Nos metemos en los múltiples. Repito, que quede claro, consiste en comparar la empresa que se quiere valorar con otras empresas o con los valores medios del sector en el que se opera. Si resulta que en tu sector no hay nadie que cotice en bolsa, has de irte al gremio o sindicato de empresas o colectivo o asociación de empresas de, no sé, de lo que sea, que ellos siempre suelen tener datos y ver un poquito de los datos cómo van. ¿Qué información necesito? Pues un activo idéntico o grupo de activos similares. Una medida de valor estandarizado, por ejemplo. Referencia, pues múltiplos de beneficios, de activos o bienes sectoriales. Sin más. Es tan sencillo como eso. Entonces, fijaos. Tenemos un ejemplo. Y fijaos bien. Hemos calculado todos los múltiplos relacionados con el PER, con la venta total. Está todo absolutamente depurado, está todo correcto. O sea, los datos que presentamos, digamos, están más limpios que una patena, como los chorros del oro. Y entonces los valores de la empresa objetivo son los siguientes. Beneficio neto, 41,2 millones de unidades monetarias. Ventas, 895 millones. Deuda financiera neta, 215 millones. El EBITDA, 94 millones de unidades monetarias. Bien, entonces digo, vamos a ver, vamos a comparar. Tenemos, mire usted, valoraciones según el múltiplo PER. ¿Cuál es el PER de referencia? Fijaos, el PER de referencia, ¿cuál era? 19,2. ¿Veis? Por el beneficio neto, ¿cuál era? 41,2. 41,2. Resumiendo, según el múltiplo del PER, las acciones valen 791,04 millones, digamos, de unidades monetarias. Según el múltiplo de ventas, valor de negocio según múltiplo de ventas, menos deuda financiera neta. El valor de negocio según múltiplo de ventas es venta de referencia por venta. Aquí lo tenéis. Digamos los datos que teníamos anteriormente. El 0,68, que era el de referencia, y los 895 millones de unidades monetarias del múltiplo de las ventas. Sale 609,21 menos deuda financiera neta. Resumiendo, según este múltiplo, el valor de las acciones son 393,61. Bien. Dios, se me ha saltado. Maldita sea su estampa. Bueno, me sabe mal, hombre. Bueno, seguimos. Según el múltiplo de EBITDA, lo mismo que hemos hecho antes. Y según este múltiplo nos sale 868,85. ¿Cuál es la media? ¿Cómo va a funcionar esto? Pues muy sencillo. En este caso concreto hacemos una humilde media aritmética. Fijaos, creo que se ve un poquito, ¿no? 791,04, que era el de PER. Más 393,61 de ventas, más 868,85 de EBITDA, dividido entre 3, nos sale 684,5 millones de unidades monetarias. Esto sería el valor según múltiplos. Tan sencillo como esto. No hay más. Así de fácil. Entonces,
Fijaos que todos que hemos estado explicando esto, pero fijaos, al final se reduce a esto. Entonces, vamos a ver. Sí, claro que puede dar un rango de valor. Esto está claro. Es que tú, por ejemplo, en el, ¿cómo se llama? A la hora de calcular por ejemplo, podías hacer dos cosas. Una, en lugar de utilizar, por ejemplo, una media o el promedio, utilizar, por ejemplo, pues voy a dar dos rangos. Uno, utilizo la mediana, otro utilizo el promedio. Ya tienes un ranguito diferente. ¿Eh? O mira, ¿sabes? En el supuesto, por ejemplo, de que digamos, que esta reducción en los múltiplos, en lugar de ser un 20%, mire, voy a hacer una reducción entre el 20 y el 25%. Pues según haga 20 o 25, saldrá tanto. O sea, los rangos te los puedes montar tú tranquilamente. Entonces, fijaos, en la actividad, por ejemplo, que tenemos, la actividad que tenemos, lo que tenemos es lo siguiente, fijaos. Primero, fijaos que yo ya en la actividad que os he dado, fijaos que cada columna, digamos, está marcada con una letra. Valor de acciones A, deuda financiera neta B, valor de negocio C, A más B, etcétera, etcétera, etcétera. Beneficio neto, etcétera. Entonces, fijaos, por ejemplo, que os he dicho, en el PER, ¿cuál será esto? Pues la división entre el dato de la columna A con la columna D, etcétera, etcétera. De esta manera, digamos, tenéis, digamos, los múltiplos, tanto de PER, venta y EBITDA. Entonces, aquí los múltiplos os va a dar una cantidad determinada. Sugerencia. Cuando el múltiplo, en el caso del PER o en el caso del EBITDA o cualquiera, sale una cantidad ínfima o muy inferior, por ejemplo, a los demás, tenéis dos opciones. O ponéis, por ejemplo, lo que haya salido, lo que sea, o bien directamente ponéis NA, digamos como si fuese, o cero, en una palabra, digamos, que no se suma para entendernos. Entonces, habéis hecho este cálculo, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Fijaos que en el enunciado que os digo, os ponía dos filas, mediana y media. La media no es más que el promedio. Eso lo hacéis, digamos, ¿cómo se llama? En la función, digamos, de Excel, función, digamos, estadística, pues promedio, y simplemente es la suma de todos estos valores dividido por el número de factores. Punto. Eso es la media. La mediana, como sabéis, es el valor medio de la serie que tenéis aquí. Es el valor medio exacto de la serie de factores que tenéis. Acordaos que en la mediana, en el caso, digamos, de que haya el número de factores sea impar, obviamente la mediana es el valor que ocupa el centro exacto de toda esa serie de valores. En el caso de que el número de valores sea par, la mediana es la media de los dos valores que están en el centro. Esto es simplemente cuestión, digamos, de que recordéis vuestras matemáticas, de cuando ibais al colegio, cuando erais un poco más pequeñitos que ahora. No, esto no tiene mayor historia que esto. ¿Vale? Con esto obtenéis, digamos, los múltiplos. Entonces, una de las preguntas que os hago es, dadme el valor promedio de negocio de las empresas de la muestra. Esta es directo. Por ejemplo, calculáis la media de todo. Fijaos, podéis calcular la media del valor de las acciones, la media de la deuda financiera neta, la media del valor del negocio, que es una de las preguntas que os hago, la media del beneficio neto, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenéis, por supuesto, la media de los múltiplos y la mediana de los múltiplos. Entonces, una vez tenéis estos múltiplos, vamos ya al cálculo de la valoración. Entonces, fijaos, en el PER, automáticamente os saldrá, si queréis hacerlo trabajando, digamos, con la forma habitual que se trabaja con el Excel, pues ya sabéis, digamos, dirigís esta casilla a la casilla del múltiplo, si no, lo escribís y va que se mata. Hacéis un descuento, lo que os he dicho, el 20%, con lo cual el PER ajustado sería el resultado de aplicar este porcentaje inferior al PER de referencia que tenéis. Entonces ya tenéis beneficio neto tanto, por consiguiente, el valor de las acciones, ¿cuál será? El que sea. El múltiplo de venta, exactamente lo mismo. El múltiplo que tenéis, quitáis el 20%, tenéis, digamos, las ventas que tenéis según pro forma. Entonces, cuidado, un pequeño detalle con esto. Más de uno ya me ha preguntado, oiga, es que resulta que al calcular, por ejemplo, lo que sería según el múltiplo de ventas y EBITDA, aquí hay una casilla con excedente de tesorería.
y en los datos que usted nos da no hay ninguna tesorería. Y digo, vale. Si tenéis toda la razón del mundo, en el sentido que es muy extraño que una empresa pretende saldo de tesorería cero. Vale, de acuerdo. Pero repito, eso simplemente, y permitirme la expresión, es una butada de este señor profesor. Digo, mira, no trabajamos con tesorería, buenos días, por la razón que sea. En una palabra, la tesorería será cero, ya os estoy diciendo el resultado. Tesorería será cero en este caso. Si hubiese habido tesorería, lo que sea, bueno, hubieseis tenido que ponerlo, sin más. Cuidado, cuidado a la hora de calcular, cuidado, porque la deuda financiera, en el caso de valoración y todo esto, se resta, no se suma. Fijaos que lo que tenéis que calcular es el valor de las. Fijaos que en el enunciado os pone valoración por múltiplos, ¿no? Ventas y tal, muy bien, pero abajo, ya en negritas, pone valor de las acciones. Entonces, el valor de las acciones siempre es el valor del negocio menos la deuda financiera neta. En el caso de Levita, el valor del negocio menos la deuda financiera neta. Cuidado con esto en la primera, en la segunda vez, pese a que lo digo como lo estoy diciendo ahora, que más de uno lo sume. Cuidado con esto, Tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál será el valor de las acciones? Pues es el promedio que os he comentado. Simplemente es eso. El promedio de los tres valores que calculéis. Y ya está, no hay más. Esa es la segunda actividad. Tan sencilla como esa. A ver, un momento. En este ejemplo de embarazo se dice, bueno, pero en la casa, bueno, cuidado, cuidado. El valor que tú des, a ver, por ejemplo, en el caso mío, en el cual, digamos, yo era, se puede decir, juez y parte, aunque actuaba en este momento solamente como juez, yo era de alguna manera era parte también, que ahora a mí me interesaba que, hombre, pues que el resultado saliese, quizá no los 10 millones, sabía yo que no, pero tampoco poner 2. Entonces, ¿dónde está el truco ahí? Pues digamos en el lenguaje que utilices. En el lenguaje que utilices, pues utilizas uno más alto o más bajo, en función, ¿no? Ahora, en este caso, por ejemplo, pero en cualquier caso, el valor que tú des o el rango de valores que tú des es una opinión. Y el precio siempre depende de la negociación, como bien dice aquí Fernanda. Ahora, que tú me dices, no, es que mire usted puede tomarlo, por ejemplo, a mí me da 684 millones, de acuerdo, muy bien. Esto tómelo usted como base para negociar, porque lo que está claro es que ni va a valer esto, a mí no me da, por ejemplo, no me puede dar, por ejemplo, 1.000 millones, ni me puede dar tampoco 200 millones. No, porque usted, por los datos que tenemos, ventas y demás jaleos, va a dar, da lo que da. Hombre, es que yo quisiera esto venderlo por 2.000 millones y pico. Oiga, pues mire usted, pídalo, el no ya lo tiene, a lo mejor hay suerte y el otro va loco por comprarlo. Lo que decía, ¿acordáis lo que decíamos? El tema del valor. El valor depende de la utilidad que tú pienses que tiene ese bien para ti y del beneficio que puedes sacar con esa adquisición. De eso depende el valor. Luego el precio es un tema literalmente que es objetivo. El precio está muy claro. Es una negociación. Tú pides mínimo 184, no, yo con máximo te pago 500. ¿Cómo que no? Sí, verás, me he enterado, por ejemplo, que tu contable a ver,
Uf, menos mal, vale, vale. Ya se me va a escuchar, no sé por qué. Me pasó el otro día también, es raro, no me suele pasar, pero bueno, en fin. Se me oye bien ahora, ¿verdad? Correcto, vale. Pero por lo que os comentaba, es decir, esto simplemente puede ser una base para negociar, nada más. A partir de aquí, pues va a depender de tu habilidad negociadora, de la habilidad del otro y demás, ¿no? Es lo que te decía, no sé, es que a lo mejor, si es que pero el famoso capital intelectual de su empresa, ¿qué quiere que le diga? Usted vende esto porque eso lo vendería hasta mi hijo, que no tiene ni idea de ventas, ¿no? Es un producto tan bueno, tan excelente que tiene usted, pero bueno, es que la empresa de usted, bien llevada, vendería 5 veces más y ganaría pues 20 veces más posiblemente, porque su capital intelectual pues resulta que no es bueno, no sé, por decir algo. El gerente que lleva la empresa, pues hombre, en fin, podría esforzarse un poco más, su jefe de ventas no sale del despacho, ¿eh? Su jefe de compras, oiga, compra lo primero que le venden, en fin, no, entendeme la expresión. O sea, digamos que todos son, el desempeño de estas personas es manifiestamente mejorable. Bueno, de acuerdo, pues tengo un problema, como es natural, pues vamos a ver qué pasa. Oiga, bueno, sí, pero es que usted, sin embargo, como me interesa tanto el producto, pues mire, va, 500 no, pero venga, va, 620, por decir algo, yo qué sé. A ver, que vendría la negociación, sin más. Bueno, por mi parte, listos. Dudas que tengáis. Ya os aviso que en la primera videoconferencia recibí toneladas de mensajes, cosa que me encantó, sinceramente. Como podéis ver, además suelo contestar bastante rápido. Si tenéis en este momento alguna duda que os pueda saltar, adelante. Y si no, pues ya sabéis, correo electrónico y tema resuelto sin mayor problema. La próxima será el próximo viernes, también la haremos, ya atacaremos el tema de los descuentos de flujos de caja, ¿verdad? Que eso ya tiene curvas. Recordad sobre todo el tema de la fecha de presentación de la actividad, que no nos pille el toro. Y bueno, por lo demás yo diría que ya está. Si no tenéis más preguntas, pues oye, buen fin de semana, que vaya todo muy bien. Sí, a ver. El debate. Sí, bueno, lo os comentaba, es decir, la idea es, como os he comentado, os he puesto el balance de Cemex. Podía haber dicho que en lugar de Cemex era Talleres Pepe, pero es igual. Pues, repito, es un balance que me vino a la mano y me pareció bastante correcto, porque además tiene datos interesantes. Fijaos que en el texto del debate os he puesto unas pequeñas orientaciones, porque la idea es que consiste, oiga, venda. No, que venda, oiga, siga usted en el tema y busque un gerente, haga usted lo que haga, pero oiga, no se le ocurra vender esto, que esto es una mina de oro, por favor, aunque sea usted, diríjalo de la distancia, vaya usted a la playa continuamente, no sé, lo que sea. O mira, no, mira, véndelo porque esto no tiene futuro de ningún tipo. Entonces, para eso, ¿cómo puedes verlo? Pues únicamente analizando la información. Punto. Si no, no, pero fijaos, yo lo que os digo, sí, Fernanda, sí, fijaos que yo os digo que estamos en el enunciado, os digo, estamos en el 2017. Significa que por la razón que sea, todavía no ha sido posible presentar los datos del 2016 y lo que tienes es del 11 al 15. ¿De acuerdo? O sea, a ver, si tú quieres buscar datos actualizados al 2016 de CMS España, oye, lo buscas, perfecto, ese mayor problema. Pero la idea es que estamos en 2017 y los datos que tengo son estos. Y digamos, y en principio no puedo conseguir más. Ahora, tú quieres buscar, oye, no hay ningún problema, adelante, por supuesto, solo faltaría. Pero la consecuencia que es que tú has de hacer un análisis, digamos, financiero de esta compañía, que eso ya sabéis hacerlo, pues mira, no sé, mira, las ventas van en aumento, oye, ni va, y el coste de las ventas, uy, esto se nos está disparando, lo que sea, ¿no? Y ya está, así de sencillo. Aparte de las financiaciones, si quieres lo haces, si quieres lo haces, pero claro, el problema es que tienes que buscarte alguna comparadora, una comparación. No sé, a ver, cuidado, si quieres tú puedes coger y calcular los múltiplos, por ejemplo, ¿por qué no? Por ejemplo, pero además podría ser, por ejemplo, creo que tenéis datos del PER, si no, coge Televisa, por ejemplo, el tema de ventas, coge esos dos, por ejemplo, y trabaja sobre ellos. Entonces, hay una cosa, tú ves en qué sector trabaja Cemex, por ejemplo, y puedes buscarte por estadísticas en algún sitio. Por ejemplo, como sabéis, Cemex es, sí, te he dicho, el EBITDA, por ejemplo, y las ventas, por ejemplo. EBITDA y para la empresa sobre ventas. Entonces,
tú puedes cogerte, hay, digamos, base de datos, por ejemplo, Cemex, sabéis que es una empresa de matriz mexicana, ¿no? Pues posiblemente, en la Bolsa de México o en algún sitio, pues exista datos del sector cementero, cuál es, digamos, el múltiplo de las últimas transacciones realizadas, si es que ha habido alguna. Del sector, no sé, si el cementero no, bueno, de la construcción, va, venga, que el cemento va de construcción, pues el cemento, a ver cuál ha sido el de EBITDA, sí, se paga, por ejemplo, el EBITDA en medio ha sido del 7, por decir algo, ¿no? El 20 pues ha sido, no sé, el 18,3, en fin, el que sea. Suele haber de base de datos, ¿eh? A ver, si queréis hacer los múltiplos, maravilloso. Que no, tampoco pasa nada. Acuerdo que el tema del debate consiste simplemente en recomendarle a este hombre vende, no vende y por qué, y nada más. ¿Eh? Profesor, pero buenas tardes. Sí. En todo caso, podemos Hola. hacer el análisis de los estados financieros en base a las ventas nada más, comparándolo año anterior o el promedio de los últimos Sí, años, ¿correcto? exacto, exacto. Ese es Exacto, lo exacto, básico, exacto. lo básico. De ahí que podamos hacer Exacto. algo Sí, más sí. buscando Sí, información, ese sí. es otro tema. O sea, lo que os pido básicamente es eso. A partir de aquí, el que quiera profundizar más, oye, fantástico, no hay ningún problema. Ninguno. ¿Eh? Pero lo básico que yo os pido es eso. A partir de eso, yo ya me considero satisfecho. Ahora, ¿queréis hacer más? Primero, os servirá a vosotros también, evidentemente, y obviamente para el debate es mucho más enriquecedor, desde luego. ¿Eh? ¿De acuerdo? Venga, más cosas. Bueno, Fernanda, bueno, a partir de la cuenta de explotación, pues ya tienes más o menos, como tienes también, creo que, si no recuerdo mal, creo que hay datos también de capitalización de la compañía, pues a partir de ahí puedes ya calcular tú un poquito cuál sería el valor de la empresa en sí. ¿Mm? Pero piensa que en una negociación hay dos partes, ¿eh? Toda moneda tiene dos caras, acuérdate, ¿eh? Y el comprador no será una hermanita de la caridad, ¿eh? No será una monjita de estas que van pidiendo, ¿eh? No será Teresa de Calcuta, por ejemplo, que en paz descanse, ¿eh? Que aquí cada uno va a la suya. ¿Mm? Más cosas. Y si no, pues aquí lo dejamos hasta el próximo viernes, ¿eh? Aquí en casa todos contentos, ya con la señora en casa. En fin, dolorida, pero bueno, y listos de momento. Ahora voy a ver a mis nietas a ver qué me han destrozado ya. Muy bien, familia. Sí, sí, por supuesto, cálculo es suficiente. A ver, ¿en la actividad te refieres, Fernanda? Bueno, sí. A ver, os hago una serie de preguntas, ¿eh? Fijaos, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, la respuesta a las preguntas sale obviamente en los cálculos de Excel, como es natural, ¿eh? ¿De acuerdo? Ya veréis que la solución que yo os aporte está en el cálculo de Excel con una serie de flechitas, se envía para un sitio y para otro, y dice, está la pregunta 1, pregunta 2 y demás. Ya lo veréis, ¿eh? ¿De acuerdo? Muy bien, pues venga. Señores, buen fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes, ¿de acuerdo? Adiós.